Ahora sí, hermanos, buenas tardes una vez más. Disculpen. Nos preparamos para continuar nuestro estudio bíblico. Estamos en el libro de los Salmos. Hoy vamos a continuar con el Salmo número 49 y 50. Salmo 49 y Salmo 50. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Salmo 49. Les recordamos que su celular debe estar ya apagado o en silencio. Oramos y lo que vamos a hacer después que oremos es que vamos a estar leyendo cada uno de los salmos. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlos y entramos a la explicación. Van a ver cómo este Salmo 49 y 50 una vez más van de la mano con todo lo que hemos venido ya compartiendo. La verdad que mi experiencia en el estudio de los salmos ha sido maravilloso, ¿no? Sigo sorprendido. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu bendita palabra, tu eterno consejo. Gracias por permitirnos, Padre, poder llegar a este lugar donde podemos congregarnos como hermanos para estudiar tu bendita palabra, tu eterno consejo, la cual reconocemos como palabra de verdad, palabra divinamente inspirada a través de santos hombres que fueron guiados, inspirados por tu Espíritu Santo para revelar aquel plan glorioso que fue trazado en la eternidad, que tendría, Padre, como objeto en su realización y de gloria también a Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias porque es en Él y solamente en Él en el que hay salvación, en el que hay seguridad, Señor. Te pedimos una vez más que tu palabra sea de edificación a nuestras vidas, a tu pueblo, que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad para obedecer la misma. Mientras también oramos y clamamos y damos gracias porque sabemos, Señor, de antemano, que mientras la misma sea predicada y enseñada, continuará siendo instrumental en la salvación de aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en ese bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el que oramos y en el que damos gracias. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 49 y el Salmo 50. Y dice así la palabra de Dios, leemos y luego entramos a la explicación. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará.
y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Antes de leer el capítulo 50 y ver la relación de este capítulo 49 con el capítulo 50, vamos a ver cuál es el panorama que nos presenta este capítulo 49, porque es posible que le dediquemos mucho más tiempo al capítulo 50, pero hay una relación entre ambos salmos. Si observó o escuchó o notó iniciando en el primer versículo, hay un llamado a todos los hombres a escuchar. Plebeyos o nobles. Los nobles vienen a ser, en ese versículo 2, el rico es una manera de decirlo lo mismo dos veces. Y los plebeyos representan la clase pobre. En otras palabras, todo el mundo debe escuchar, tanto los que tienen riquezas como los que no tienen. Todos los hombres deben escuchar juntamente. ¿Qué? El versículo 3 dice, las palabras que salen de mi corazón, de mi pensamiento, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, va a declarar enigma, o sea, misterio, algo que va a suceder. Y se hace una pregunta, y hay una pregunta sobre el tapete, una pregunta para reflexionar. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué temen los justos? ¿Hay razón para que los justos teman? ¿Hay razón para que el hombre que confía en Dios tenga temor? Y la contestación en el Salmo 49 es que no debería haber temor. Todo lo contrario, el temor debería tenerlo el rico. Hay una aparente contradicción porque durante la vida parece estar más seguro quien tiene riquezas, pues las riquezas le garantizan aparentemente el poder obtener lo que necesite. Sin embargo, hay una necesidad que se coloca por encima de toda y es la necesidad de ser redimido, de la redención. Y aquí entienda la redención como la salvación, aunque como la trae dentro del contexto cultural, tenía que ver con aquel hombre que llegaba, aquel familiar que entraba en X deuda, no podía pagar, y había un familiar que se llamaba el familiar redentor, que era el que venía a pagar, a buscar la forma, la manera de libertar a su familiar que había quedado mal o había entrado en algún compromiso monetario, el que fuera, y no podía cumplir y había quedado preso, esclavo por ese compromiso. Pero aquí habla de que los ricos va a llegar un tiempo o hay un tiempo de angustia y una situación que todas sus riquezas no alcanzan para redimir algo que no consideran en vida y es su vida. Pueden redimir con su dinero muchas cosas, pueden redimir terreno, pueden redimir a un pariente en términos de saldar una deuda, pero la salvación del alma ni la pueden comprar ellos, ni la pueden obtener y pagar para que otros la obtengan. Y se hace una pregunta en el versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare?
porque todos a través de estos salmos hemos visto que el justo pasa por diferentes situaciones de índole personal en su vida, buscando agradar a Dios, servir a Dios, y es confrontado con que no da el grado, sus pecados. Lo vamos a ver cuando continuemos en los salmos, especialmente cuando entremos al Salmo 51, que no vamos a entrar este jueves, Dios mediante el próximo jueves. Hay una confesión de parte de David de que Dios lo limpie, lo ayude. Así que el hombre que ha sido justificado por la gracia de Dios, que es justificado no por su propia justicia, sino por la justicia del justo, de aquel del Salmo 1, de aquel que viene a ser el Mesías en el Salmo 2 y viene a recobrar todo lo que el primer Adán perdió. Ese es el Salmo 8, que Hebreos 2 dice que es Jesucristo, y quien principalmente viene a redimir a los hijos que Dios le dio. Esos mismos hijos que el rico no puede redimir. Sin embargo, el que escribe dice, yo puedo redimirlo, yo puedo hacer una obra, y de hecho yo voy a hacer una obra que ningún hombre con todas sus riquezas puede hacer, y es que redimir a un pecador. ¿Quién es ese que puede redimir a un pecador y redimirlo a la magnitud de lo que aquí se expresa, para que tenga una vida eterna y alejarlo de la corrupción? ¿De qué corrupción? De la corrupción que lo llevó a la necesidad de que tuviese que ser redimido. Versículo 9, mire cómo dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Quién es ese que puede redimir al hombre, que pueda darle la garantía de una vida eterna y sacarlo del estado de la corrupción? Eso ningún hombre puede hacerlo, y no hay riqueza en el mundo que pueda hacerlo. Pero aquí es que es obvio que la obra que se está haciendo es la obra de Jesucristo. Y es exactamente lo que Pedro llama a sus hermanos, que también están atravesando por la adversidad en la primera carta de Pedro. Y les recuerda que aunque muchos de ellos han perdido sus casas, negocios, porque han tenido que salir en la diáspora por la persecución, les dice, ustedes son amados por el Padre. Dios los eligió. Y Dios tiene unas promesas, y ustedes son poseedores de una herencia que nadie les puede quitar. Y han sido redimidos no con plata o oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese es el contexto en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo para que vayamos saboreándonos de qué está hablando el Salmo 49. Lo que nos está diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué el justo se atribula en la adversidad si Dios está de su lado? Y lo único que él no puede hacer, aun si tuviese las riquezas, es redimir su propia alma, y esa alma fue redimida gratuitamente por Cristo. Vamos a Primera de Pedro. Yo voy leyendo estos salmos y puedo ir viendo las relaciones. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 1, para que vean la similitud de que estos hermanos están viviendo en un tiempo de adversidad, de prueba, donde posiblemente se preguntan, como nos hemos preguntado todos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy tratando de obedecer a Dios y servir a Dios y mi vida está en la situación en la que está, mientras el inconverso o los que no están buscando a Dios aparentemente les va bien? Es una situación que se repite una y otra vez a través de los salmos, esa pregunta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Han sido expatriados y vea, están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mientras han sido expatriados, se encuentran en esa dispersión.
Dios le dice, ustedes son elegidos por Dios. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así que, aunque para otros ellos no eran valiosos, para Dios lo eran. Pues Dios los había elegido para salvación. Aunque habían perdido posiblemente casas, riquezas, relaciones familiares, lo que fuese, la Escritura declara o afirma en que ellos tenían de parte de Dios una fe que era mucho más preciosa que todo lo que pudiese tener un hombre en vida. Por ejemplo, en el versículo 6, en ese capítulo 1, versículo 6 de Primera de Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, escuche, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿De qué habla el Salmo 49? De la adversidad, de la aflicción. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Por qué el justo ha de desconfiar? Nuestra fe es probada, pero dice para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo habían sido comprados? Se habían sido elegidos. La Escritura dice en ese mismo capítulo 1, adelanto al versículo 18, sabiendo, entendiendo, conociendo, versículo 18, sabiendo que fuisteis pasado, rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que se hace una pregunta en el capítulo 49 del libro de los Salmos. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Pues no hay razón para que los hijos de Dios teman. Tenemos múltiples razones para confiar. Sin embargo, los que deberían temer, aquí hay una contradicción, porque los que debían temer son los que confían, y los que confían y los que temen, o sea, los ricos confían, pero deberían temer. Y los cristianos que temen son los que deberían confiar. Hay algo que está mal. Mire cómo dice el versículo 6. Los que confían en sus bienes, no en Dios, en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. O sea, el hombre inconverso vive como si él tuviese en sí mismo o en otros las herramientas para poder salir adelante, y no teme a Dios. El creyente podría no tener, en términos económicos, esa confianza que tiene el rico en poder pensar que su riqueza le puede dar o proveer para las necesidades básicas de la vida, pero tiene razón para poder confiar. Así que aquí hay una paradoja, porque el creyente debería vivir confiado y gran parte del tiempo teme. Y el rico, que debería temer, es quien confía, pero no confía en Dios. Confía en sus riquezas.
Sin embargo, aquí viene lo glorioso, ya lo hemos hablado, pero voy a leer desde el versículo 7 y ahora hasta el 9. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Y uno dice, pero aquí hay otra contradicción. Pues si tienen dinero de más, ¿cómo no pueden redimir al hermano? Es que nos va a decir que la redención de la que está hablando no es la redención económica, algún pago que uno pueda dar por alguien que tiene una deuda o quedó a deber un terreno. Se trata de la vida. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios, ahora viene, ni dar a Dios su rescate. Esa es la frase que si no la vemos no entendemos de qué está hablando. Porque los hombres, para que puedan ser salvos, necesitan ser redimidos del mismo que los redime. El hombre, por causa de su estado pecaminoso, es esclavo del pecado. Está condenado a muerte. Pero a la vez Dios es el único que puede redimirlo. El rico no puede pagar su redención, ni la redención de sus hijos. Porque el pago de la redención que se está presentando es el pago por la vida misma. Por eso Pedro les dice en Primera de Pedro, ahora pueden ver lo maravilloso. Pedro les está diciendo, tal vez tengan que pasar por diferentes pruebas, pero su fe es mucho más valiosa que el oro y la plata. Y además han sido redimidos o comprados, fueron rescatados por Dios. Dios dio un pago. Y ese pago fue la vida de ¿quién? De su propio Hijo. Por eso dice, fuisteis redimidos o rescatados, no con oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo, porque era la única forma y la única manera en que los que habrían de ser salvos podrían ser salvos. Y no solamente son salvos, dice que los que son salvos en Cristo lo son para siempre y no verán corrupción. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Versículo 8. Para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Y el resto de ese salmo lo que se trae es que mientras a veces nosotros nos ponemos a contender con Dios o a preguntar o a cuestionar por qué otros aparentemente le va bien, le dice, mira, ellos son tan necios y tan tontos que no se dan cuenta de que todo lo que viven amontonando y amontonando no se lo van a poder llevar. Con todo ese dinero ellos no pueden redimir su propia ¿qué? Su propia vida. Sin embargo, Dios nos redimió del Seol. Versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, es de la muerte. Porque Él me tomará consigo. Dios me redime de la muerte porque Él me toma consigo, porque soy hallado en Cristo. Eso no es lo que el lenguaje del Nuevo Testamento. Que nuestra seguridad como creyentes está ligada a la obra de Cristo, pero también a nuestra asociación con Cristo. Estamos en Cristo. Ese es el pensamiento que se manifiesta en la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos, en el capítulo 2.
Porque este que redime en el Salmo número 49 es el mismo que viene a retomar todo lo que el primer Adán perdió en el Salmo número 2. En el Salmo número 2, que se habla de ese Salmo en Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante, diciendo que Cristo es el cumplimiento del Salmo, 8. Debo decir, dije 2, del Salmo 8. Jesucristo es el cumplimiento de aquel que viene a redimir, a tomar todo lo que el primer Adán perdió. ¿Quién lo conquista? ¿Quién lo toma para atrás? Cristo. Lo puede ver en el Hebreos 2, versículo 8. Si usted mira el versículo 8, donde dice todo lo sujetaste bajo sus pies, usted va a tener una nota en su Biblia que lo va a llevar al Salmo 8, versículos 4 al 6. Así que ese que viene a redimir, a rescatarnos, nos rescata también del problema mayor que trajo el primer Adán. ¿Cuál fue el problema mayor que trajo el primer Adán? La muerte, que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hablando del propósito de su encarnación, de cómo nos redime, de cómo nos rescata, dice lo siguiente, y voy a iniciar en el versículo 8 ahí mismo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ya está asociando a Jesús con el cumplimiento del Salmo 8. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, el tema de la aflicción, al autor de la salvación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hijos que Dios le dio. En el versículo 10, ahí lo dice. Porque el que santifica y los que son santificados, así que ¿cómo los salva? Redimiéndolos. Es lo que ahora va a decir el versículo 11. Él viene a salvarlos de la muerte. ¿Cómo? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ya esto lo habíamos visto en el Salmo número 22, hablando de Jesucristo, donde Jesucristo anuncia su obra gloriosa de salvación. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, ahora viene el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de su encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, el Seol, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió o no redimió, no trazó un plan para salvar a los ángeles, sino que redimió o socorrió, santificó para Dios a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son la descendencia de Abraham? El Nuevo Testamento dice, lo estábamos estudiando el domingo en la mañana, todos los que creen. Todos los que creen, los hombres de fe que por la gracia de Dios creen
en el plan de Dios son los descendientes de Abraham, como así se estipula también al final de Gálatas capítulo 3, que todos los que creen son descendientes de Abraham, o como se establece en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6, que todos los que creen, incluyendo a los gentiles, participan de la misma promesa de Abraham. Así que el capítulo 49 anuncia la gloria de la redención que alcanza Jesucristo para los que redime a través de su muerte. Por lo tanto, si lo que ningún hombre podía hacer ya fue hecho por Dios y ya nuestra vida fue comprada y está segura en Cristo, ¿por qué hemos de temer sobre las demás cosas? ¿Quién debe temer? Y lo vamos a ver ahora en la lectura que continúa. El hombre que debe temer en todo caso es el hombre que no confía en Dios. Porque a ese lo único que le espera es la nada, la muerte. Voy a leérselos del versículo 17 hasta el 20 para entrar al Salmo 50 y dice, porque cuando muera, esté establecido por Dios que todos los hombres nazcan y mueran. Hebreos 9:27. Porque cuando muera, versículo 17, Salmo 49:17. Porque cuando muera, no llevará nada. En Lucas tenemos varios relatos donde se habla del rico insensato o la parábola del rico y Lázaro. El rico insensato es el relato del hombre que pensaba, voy a agrandar mi granero para colocar mis bienes. Y se siente muy seguro por todos los bienes que posee. Hasta que escucha el momento en que se le dice, necio, hoy vienen por tu alma. O como en la parábola del rico y Lázaro, donde se presenta, como se presenta en el Salmo 49, que tanto ricos como pobres, todos van a morir. A todos les ocurre situaciones y adversidades. Y la confianza del rico y del necio, del rico y del pobre, no debe ser la riqueza. La confianza del pobre debe ser Dios y la confianza del rico también debe ser Dios. Porque el Salmo 49 y el Nuevo Testamento no está atacando a la persona que tiene riqueza. Eso no es lo que se está diciendo. Lo que pasa es que en términos generales la Escritura establece que el que tiene riquezas es muy difícil por causa de lo que eso representa para él, que confíe en Dios. Eso agrava su situación caída. Esa es la razón por la que Jesús le dijo a sus discípulos que era más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrase un rico al reino de los cielos. No porque el ser rico lo imposibilitaba o lo incapacitaba o ello por sí mismo no le permitía, sino que eso agrava la condición caída. Porque le hace pensar en su estado caído que en la vida no le va mal. Así que tenemos nosotros razones. No importa la adversidad que usted pueda estar pasando o que vayamos a atravesar. Tenemos razones para alabar a Dios y ser agradecidos. Porque al final todos vamos a morir. Pero la Biblia dice que hay una segunda muerte. Creyentes y no creyentes mueren físicamente.
Sin embargo, la Escritura dice que ausente del cuerpo el creyente, presente en el Señor. Pero el que no está en Cristo, la parábola de Lucas 16 sobre el rico y Lázaro establece que luego de la muerte ya no hay ninguna posibilidad de salvación. Aun cuando el rico lo procuró para sus hermanos, se les dijo: a Moisés tienen y a los profetas. Si a ellos no escuchan, no creerán aún si apareciere alguien de entre los muertos. Así que para algunos de ustedes que creen que si hubiera un milagro que pueda conducir a alguien a Cristo, el único milagro para conducir a los hombres a Cristo es el milagro de la cruz. Es el milagro de Dios mismo redimiendo a los que merecen la muerte. Es el Salmo 49. ¿Qué relación tiene este Salmo número 49 con el Salmo 50? Vamos a tomarnos el tiempo de leer el Salmo 50. Tiene 23 versículos y lee de la siguiente manera. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Fíjese que si uno se deja llevar solo por el primer versículo, ya piensa que el juicio es sobre el mundo. Pero preste atención que el juicio del que se está hablando es un juicio que viene directamente sobre el pueblo de Israel. Y ya hemos explicado que la relación con la tierra es porque ese pueblo había recibido la promesa en Abraham de una tierra, y por eso siempre está el lenguaje de la tierra, pero no se refiere al planeta, al globo, al mundo entero. Versículo 4 nuevamente. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. El Salmo 49 estaba hablando, 49, de la redención de los justos, que son redimidos por la sangre o la obra del Mesías, de Cristo. Pero los actos de Dios no son solo de salvación, sino también de juicio. Y vamos a ver en este salmo que Jesucristo no solamente es quien redime, sino también el juez justo. Esa imagen ha sido quitada de las iglesias. Su cuadro de Jesucristo es solo que Él redime. Oye, pueblo mío, versículo 7, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Fíjese que el rico en el Salmo 49 tiene su confianza en las riquezas porque él cree que lo que él tiene, él es el dueño. Aquí nadie es dueño de nada. Nos dividimos por clases y hablamos del rico
y del pobre. Nos dividen, nos fragmentan. Y así nos vemos, nos comparamos y nos juzgamos. La realidad es que todo le pertenece a Dios. Y hay algo que olvidamos los hijos de Dios. Que en Él también todo nos pertenece. Dice, no, pastor, no todo nos pertenece. No, porque usted está juzgando su vida solo por este momento. Y pierde el que la obra de Dios trasciende la muerte. Porque a los hijos de Dios les es otorgada una vida, la vimos en el Salmo 49, que es eterna. Y no solamente es una vida eterna, son redimidos con una vida eterna, sino que ya no verán corrupción, ya no habrá muerte y en el estado eterno tampoco corrupción en términos de la lucha contra el pecado. Ese es Apocalipsis capítulo 21. El estado eterno que goza la iglesia, la ciudad amada, dice ya no hay muerte. Ya no hay pecado. Pero nosotros nos frustramos porque juzgamos nuestra vida en nuestro presente, sin considerar que nuestro presente es solo el presente. A mí me da pena, conmigo y con la iglesia, de que no tengamos la capacidad de poder mirar hacia lo eterno. Estamos tan acondicionados al tiempo presente que lo único que miramos es el aquí y el ahora. Y todo lo que no podemos lograr o todo lo que no visualizamos como que tiene una solución aquí, lo vemos como una pérdida, como algo que no se logró, como que no hubo propósito, como que Dios faltó y estamos mal. Esto es solo una parte de la historia. Pero nuestra historia ya fue trazada en Cristo. Nuestro fin no es la muerte. Él venció la muerte. Él no resucitó para solo demostrar que es Dios. Él resucitó, según la Escritura, como primicias de que nosotros resucitaríamos con Él. Su resurrección es nuestra resurrección. Ojalá te pueda ir entendiendo. Versículo 11. Estamos ahí. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, yo no necesito pedirte algo. Nosotros necesitamos y dependemos de Él. Dios no. Somos nosotros los que dependemos de Él. Pero hay hombres que viven como si no dependieran de Dios, porque creen que poseen algo. Algo que disfrutan, según el Salmo 49, temporeramente, y que acumulan, pero no se podrán llevar. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Tiene Dios hambre? ¿Demanda esos sacrificios porque Dios tiene hambre? No. Demanda esos sacrificios porque el hombre en su estado de pecado merece la muerte, y esos sacrificios ellos no entendían. Dios no estaba pidiéndole algo para darles algo. Dios estaba demandando aquellos sacrificios porque ellos debían morir. Era una gracia que Dios mostraba temporera en el tabernáculo. Pero ellos no podían ver la gracia de que Dios permitiera que un animal muriese y no ellos.
Es el tema de la redención del capítulo 49. Pero su concepto se pudrió, su mente se distorsionó y tenían una mente como los paganos. Pensaban, bueno, a Dios hay que darle. Usted ha visto, hay personas que ponen, no sé, le ponen una manzana, un guineo, un banano, un plátano a una supuesta deidad. Como si con ello la alimentaran o fuera algún tipo de sacrificio que ese Dios necesitase. Dios no necesita nada de eso. Sin embargo, mira lo que dice. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Y mire lo que establece la Escritura. Te libraré y tú me honrarás. Así que hay un día de la angustia en el que Dios promete, un día específico en el que Dios le promete a sus hijos, aquellos que sacrifican alabanza, aquellos que pagan sus votos al Altísimo, que Él los salvará, que Él está ahí para ellos. Pero ahora dice en el versículo 16, pero al malo. Eso no es para todos, pero al malo. Dice, yo soy salvación para los que de verdad me buscan. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veíais al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Mire cómo los va describiendo. No está describiendo a los gentiles, por si ya perdió el hilo. El Salmo 50 es un salmo donde Cristo no solamente es el Redentor, el que redime completamente en el 49 a los que son hallados en Él, sino también es el juez vengador. Nosotros este domingo entramos en ese tópico nuevamente. Esto es que todo se conecta en Deuteronomio. Porque vamos a caer nuevamente en el tema del vengador. Ese pariente que cuando le mataban a un, valga la redundancia, a alguien cercano, a un pariente, podía en ley, tenía el derecho en ley de aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero también la misma palabra para vengador se habla del redentor, que venía a redimir, que venía a liberar al pariente que había quedado en deuda, que no tenía los recursos para salir. Así que Cristo es tanto el redentor y el que salva como el juez justo. Y la pregunta de antemano ¿es Cristo tu redentor? Porque si no lo es, Él va a ser el juez justo. Acá nosotros podemos tapar nuestros pecados. Acá podemos justificar nuestros pecados. Acá podemos minimizar nuestros pecados. Pero frente al juez justo, que no solamente sabe lo que hemos hecho, sino sabe algo que es más importante: la razón y la verdadera intención con la que lo hicimos. Versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño.
tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Este es el Salmo 1. En silla de escarnecedores se han sentado. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Ellos pensaban que como Dios no los había juzgado, no los iba a juzgar. Igual que el hombre de hoy, que viene escuchando que va a ser juzgado, que se va a tener que enfrentar al tribunal de Dios, pero él no ve necesariamente el juicio en su vida y piensa, no, eso es una cuestión del cristianismo, eso es para meter miedo. Dios no hace ese tipo de cosas, Él no envía personas al infierno. Todo lo contrario. Él mismo nos advierte que le debemos temer. Dios mismo nos advierte que le debemos temer. Le dice, no teman al que puede matar el cuerpo. Témale más bien al que puede no solo matar al cuerpo, sino enviar el alma al infierno. Oh. Entonces no solamente los envía al cielo. ¿Cómo nosotros hemos acomodado la imagen de Cristo y la hemos reducido para que se conforme al Dios de un atributo 2? El Dios de algunos cristianos no pasa de ser una figura que si tiene dos caras dice amor y por atrás misericordia. No es justo, no es santo, no tiene ira, no se indigna. Versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Sabe que el pueblo llegó a pensar en momentos dados, literalmente, que Dios se complacía en el mal? De hecho, hay una parte del movimiento judío en nuestros días que así piensa. Si tiene duda de lo que le digo, solo vaya a su casa y busca quiénes son los sabatianos. Creen que Dios se complace en lo contrario de lo que establece el decálogo. Si el decálogo dice no adulterarás, ellos creen que llegado el fin de los tiempos, Dios se complace con los que adulteran. Es una inversión de todo. Comenzó en el siglo XVII con un Mesías que no conocemos. Pero si usted lo busca, los judíos tuvieron un Mesías en el 1666, siglo XVII. Ese movimiento continúa hoy. Yo te reprenderé. Pensabas de cierto que sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, toda esa maldad yo la voy a sacar y la voy a exponer delante de tus ojos. Y lo llama al arrepentimiento. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Qué contradicción. Por un lado uno decir que uno adora a Dios, que uno sigue a Dios, pero que ese mismo Dios diga, pero ¿cómo que tú dices con tu boca que tú me sigues? Si mi palabra tú la llevas en tu espalda, o sea, tú no la vives. Tú no vives por esa palabra no es el camino por el que tú caminas. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Quién los va a despedazar? Ese cuadro es horrible de Dios.
¿Será esta alguna de las razones por las que no leemos el Antiguo Testamento? ¿Sabe que este juicio que estamos hablando es el juicio que vendría contra la ciudad de Jerusalén? Este es el día de la angustia del que muchos serían librados por medio de Cristo y el resto pasarían a juicio. Este juicio fue expuesto mucho antes que en los Salmos por Moisés y el lenguaje es el mismo. Dios vendría con su espada a despedazarlos. Antes de terminar, quisiera llevarlos para que vean un pedacito del juicio de Dios narrado con anticipación por Dios a Moisés. Y nosotros estamos en Deuteronomio, no hemos llegado ahí los domingos, pero está en el capítulo 32. Vaya conmigo. Que ya ustedes deben saber que es el cántico profético de Moisés. Voy a iniciar en el versículo 35. Deuteronomio 32, 35. ¿Cuándo iba a suceder este juicio? Creo que tal vez nos haría bien entender en qué momento este juicio que vamos a leer iba a suceder. Pues no está en el capítulo 32, pero no estamos lejos. Está en el 31, versículo 29. Y vamos al 32. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Ese camino que les ha mandado es que la ley de Moisés. Ellos están en una relación de pacto. Y que os ha de venir mal, ¿cuándo? En los postreros días. Esos postreros días son los mismos postreros días que el Nuevo Testamento dice que estaban viviendo. Mira lo que iba a ocurrir en los postreros días. Versículo 35 del capítulo 32. 32, 35. Para ir terminando, solo vamos a leer y luego podemos ampliar. No sé si tengo una parte 2 o pasamos al Salmo 51. Vamos a ver. Deuteronomio 32, 35. Escuche. Mía es la venganza y la retribución. Esas son palabras que Pablo utiliza tanto en Romanos capítulo 10 como las utiliza el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, Romanos 12 y Hebreos 10. A su tiempo su pie resbalará. O sea, hay alguien confiado que cree que no va a caer y dice, va a caer. ¿Quién es ese que está confiado y cree que no va a caer y va a caer? Dice, porque el día de su aflicción está cerca. ¿Recuerda la aflicción? El día de su aflicción está cerca, está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará. Eso no es lo que leímos en el Salmo 50. ¿Cómo los va a juzgar? Pero observe que en ese versículo 36, mientras habla del juicio que va a venir sobre su pueblo, a la vez habla de un tiempo de misericordia, donde se limita en su juicio porque si no los destruiría por completo. Dice, y por amor de sus siervos son quienes, los verdaderos creyentes, se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. ¿Quién es ni siervo ni libre? ¿Recuerdan el capítulo 49 cuando habla del plebeyo, del rico y del pobre? Es el mismo lenguaje. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? Le sacrificaban, pero no sacrificaban a Dios. Dice, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Fíjese que todo era de él.
pero ellos lo tomaban para sí. Levántese, que os ayude y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. O sea que Dios lo mismo quita la vida como la da. Eso no fue lo que Job dijo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos, el lenguaje de que él llama a los cielos por testigo, y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, y yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada, mire cómo la coloca, devorará carne, en la carne de los muertos y de los cautivos. Entonces, para resumir, el Salmo 49 y el Salmo 50 deberían llevarnos a los creyentes a reflexionar sobre cómo vivimos la vida. Deberíamos vivir agradecidos porque hemos sido redimidos. Y hemos sido redimidos a un alto costo. Lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. No con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Nos quejamos en nuestra vida por no tener o por carecer de ciertas cosas. Y pensamos que si tuviésemos ciertos recursos, nos iría mejor. Y la Escritura dice que ese razonamiento es de bestias. Si vuelve a leer el capítulo 49, dice que el hombre que piensa de esa manera, piensa como las bestias. El versículo 20 al final dice, el hombre que está en honra y no entiende, o sea, el hombre que se honra a sí mismo y no entiende, ¿qué no entiende? Que él necesita a Dios, que él depende de Dios, que todo lo que él cree que posee no es de él, es de Dios y que debería dar gracias. Dice, semejantes a las bestias que perecen. Entonces tenemos razones los creyentes para, en medio de las aflicciones del tiempo presente, confiar y ser agradecidos, porque nos podrán quitar muchas cosas, pero no nos pueden quitar lo de más valor. ¿No pensado? Lo más valioso que tiene un alma es su salvación en Cristo. Eso nadie se lo puede quitar. Nos pueden quitar la comida, nos pueden vituperar, pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y lo que Dios obviamente permita. Pero no nos pueden quitar el que hemos sido redimidos y el que la muerte física no es nuestro fin. No obstante, el hombre que no confía en Dios toda su riqueza no le servirá de nada frente al juez justo.
Y Dios les recuerda en el capítulo 50 que aquel que resplandecería, que aquel que es la gloria de Dios que resplandecería para salvación, que Isaías dice que es Cristo, luz para salvación a las naciones, y que sería despreciado, vendría a ser el juez justo de los que no creyeron. Entonces debemos dar gracias a Dios, no solo porque nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado en Cristo, sino que también por causa de nuestra unión en Cristo, no hemos de pasar por esa condenación. Eso sí que es una aflicción. Encontrarse frente al juez justo sin un redentor. Tenemos razones, hermanos, para alabar a Dios. Por eso el Salmo 50 finaliza: el que sacrifica alabanza me honra. Porque dice el que sacrifica alabanza me honra. Porque en ocasiones nuestras alabanzas se dan en medio de la aflicción. Cantar y alabar a Dios cuando todo está bien lo puede hacer cualquiera. Pero alabar y hablar de Dios y cantar de su grandeza y de sus proezas cuando las cosas están para otros oscuras y no hay esperanza, Dios lo ve como un sacrificio. Un sacrificio que lo honra. Y al que ordenare sus caminos, o sea, no el que los pregona meramente, el que ordena su vida sobre la palabra de Dios, le mostraré la salvación de mi Dios. Así que damos gracias a Dios por el Salmo 49 y el Salmo 50. Voy a ver si hago una parte 2 del Salmo 50. Hay mucha tela que cortar ahí, pero ya nos hemos pasado de 1 hora y no queremos extendernos más. Vamos a orar para Dios mediante poder finalizar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Tenemos razones y hemos escuchado para darte gracias. No son las aflicciones de este mundo las que deberían tomar el control de nuestra vida, todo lo contrario. Como el apóstol mismo Pablo decía, porque las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué Pablo podía hacer tal declaración? Porque el Pablo miraba, oh Dios, tu Hijo miraba hacia la eternidad. Pero nosotros, tus hijos, en ocasiones estamos tan acondicionados a solo mirar lo que tenemos de frente que nos olvidamos que la verdadera fe ve lo que no se ve. Que por fe andamos, no por vista. Ayúdanos, oh Dios, a caminar sobre la obra de Jesucristo, a vivir confiados porque Él nos ha redimido, a no amoldarnos a este mundo, pues somos peregrinos y extranjeros, y a reconocer que aunque en este tiempo tengamos que sufrir y pasar por algunas adversidades, nos espera toda una eternidad gloriosa en Él. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias por tu obra en Cristo, en quien, Señor, está puesta nuestra confianza y a quien, Padre, debemos honrar y alabar con nuestras vidas, como termina este Salmo número 50. Que sacrifiquemos alabanza a Dios en medio de la adversidad y que no empece los tiempos difíciles que podamos estar viviendo. Ordenemos nuestra vida, nuestra casa, nuestros matrimonios, todo sobre tu palabra. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.